La mujer que desafió a los Césares. La figura de nuestra protagonista se erige como un faro de influencia y desafío. Nacida en el seno de la distinguida familia Julio Claudia, su vida fue una epopeya de ambición, astucia y finalmente tragedia. Bienvenidos a La Historia en Violeta. Hoy hablaremos de Agripina la Mayor. Antes de entrar en materia, quiero anunciarte que estoy ahorrando para comprar una nueva cámara y de esta manera poder volver al formato de vídeo más voz que he tenido hasta ahora. Y para ello, pues puedes ayudarme de dos maneras. La primera es mediante una aportación voluntaria en mis cuentas de Buy Me a Coffee y de PayPal, cuyos enlaces te dejo tanto aquí como en la cajita de descripción. Y la segunda es ayudándome a que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, dándome un like, dejándome un comentario o compartiendo este vídeo con quien creas que lo puede encontrar interesante. De esta manera, este proyecto podrá crecer y entrar en el programa de monetización. Así que, si te parece bien, ¡empezamos! Agripina era hija de Marco Agripa y de Julia la Mayor, siendo sus hermanos Cayo César, Lucio César, Julia la Menor y Agripa Póstumo. Además, por parte de padre fue hermanastra de Vipsania, primera esposa de Tiberio. Por parte de madre era nieta del emperador Augusto y de Escribonia. Nacida alrededor del 14 a.C., cuando contaba con 2 años sufrió la pérdida de su padre. Su abuelo Augusto decidió que Julia, la madre, debía volver a casarse y escogió a Tiberio como nuevo marido. Tiberio, siendo hijo natural de la emperatriz Livia, era pues hermanastro de Julia, si bien no tenía ningún vínculo biológico. Pero Tiberio ya estaba casado con Vipsania, que era hija del matrimonio anterior de Marco Agripa, es decir, hermanastra de la propia Agripina. El caso es que Tiberio estaba locamente enamorado de Vipsania, pero se vio obligado a divorciarse de ella por orden de Augusto y de Livia, por lo que el nuevo matrimonio con Julia ni fue bueno ni fue feliz. Es más, Tiberio acabó exiliándose durante un periodo de tiempo para no tener que aguantar a Julia. Mientras tanto, Agripina vivió en casa de Escribonia, su abuela materna. Pero en el año 2 a.C., Julia fue desterrada a la isla de Pandataria junto a Escribonia, por lo que Agripina acabó viviendo en la villa de su abuelo Augusto en Antium. Augusto, desde ese momento, se ocupó personalmente de la educación de su nieta. En el año 4, cuando Agripina tenía 16 años, su situación familiar no podía ser más lamentable. Sus hermanos Cayo y Lucio habían fallecido, por lo que Augusto adoptó tanto a su hijastro Tiberio como a su nieto Póstumo Agripa, otro hermano de Agripina, y al mismo tiempo Tiberio adoptó a Germánico, que era su sobrino carnal al tratarse del hijo de Druso el Mayor, hermano de Tiberio. Pero es que Germánico no solamente era nietastro de Augusto, si es que esa palabra existe, sino que también era su sobrino nieto por parte de Octavia la Menor, hermana de Augusto y nieto de Marco Antonio, antiguo enemigo de César. ¿Tú cómo crees que eran las cenas familiares en esta casa? Porque a mí, personalmente, me gustaría saberlo. Para enredar todavía más la historia, se conviene el matrimonio entre Agripina con Germánico, que en definitiva están emparentados directamente por ser bisnietos del pretor Cayo Octavio. De esta unión nacerían 9 hijos, de los cuales solo 6 llegarían a la edad adulta, siendo estos: Calígula, tercer emperador romano, del cual ni el pueblo ni su propia familia guardarían buen recuerdo; Agripina la Menor, de quien te hablaré en un futuro vídeo; Druso César; Julia Livila; Julia Drusila, de quien se ha dicho que era amante de su hermano Calígula; y Nerón César. En el año 12, Germánico partió hacia Germania. Agripina, que estaba embarazada, permaneció en Italia, dando a luz en agosto de ese año a Calígula.
No fue hasta la siguiente campaña cuando Agripina pudo por fin acompañar a Germánico cuando fue nombrado gobernador de la Galia. Le seguiría en varias ocasiones más, como la campaña del Rin del año 14. Y en agosto de ese año, lejos de casa, recibieron la noticia del fallecimiento de Augusto. La muerte de Augusto no solo significaba la desaparición de la figura más importante del imperio, sino que también alteró a los soldados hasta el punto de estallar diferentes revueltas en Germania. Según Dion Casio, algunos de estos soldados llegaron incluso a secuestrar a Agripina y al pequeño Calígula, a los que acabaron liberando al darse cuenta de que no iban a obtener nada bueno de esta acción. Poco después del fallecimiento de Augusto, Agripina recibió la noticia de la desaparición de su madre Julia, a la que el nuevo emperador Tiberio había desterrado y dejado morir de hambre. Junto a Julia también había muerto su hermano Agripa Póstumo. Para suerte de Agripina, ella consiguió mantenerse lejos de Roma siguiendo a su marido. Se dice que durante el embarazo de quien en un futuro sería Agripina la menor, Agripina madre recibió la noticia de que un ejército germano había sobrepasado las líneas romanas y se dirigían al puente sobre el río Rin en Castra Vetera para atravesarlo. Algunos soldados romanos sugirieron demolerlo, pero Agripina, alegando que esta destrucción sería fatal para las tropas en retirada, consiguió protegerlo para que los romanos, victoriosos, regresasen. Así pues, nos encontramos ante una pareja, Agripina y Germánico, que es tremendamente popular entre el pueblo y los soldados, además de parecer que se tenían bastante cariño y aprecio. Y es que Agripina seguía a Germánico allá donde fuese, Dalmacia, Atenas, Siria, y junto a él llevaba siempre a sus hijos. Algunos de ellos nacieron incluso durante estos viajes, como Julia Livila, la última hija de la pareja en el año 18. Pero en Siria parece que se encontraron con una situación un tanto incómoda. Cneo Calpurnio Pisón era gobernador de Siria, además de amigo de Tiberio. Esto provocaba ya algunos desacuerdos entre ambos, que se vieron acrecentados por la enemistad de Agripina con la esposa de Pisón, Munancia Plancina, amiga a su vez de Livia. Y la casualidad de que en ese lugar, en el año 19, Germánico cayó enfermo. Dado que el envenenamiento estaba de moda en el Imperio Romano, las sospechas recayeron sobre Pisón, que quizá había enfermado a Germánico por orden de Tiberio. Arropado por Agripina y por sus hijos, acabó falleciendo el 10 de octubre. Agripina y sus hijos, completamente devastados, navegaron de vuelta a Roma con las cenizas de Germánico. Allá donde Agripina descansaba era recibida por una gran multitud que lloraba la muerte de su fallecido esposo. Al llegar a Roma, Tiberio mandó una escolta para acompañar a la familia de Agripina, escolta a la que se unió Druso el Menor, Claudio y todo el pueblo romano en un trayecto fúnebre por la Vía Apia. Sin embargo, ni Tiberio, ni Livia, ni Antonia la Menor, madre de Germánico, participaron en las ceremonias. Pisón fue juzgado por el asesinato de Germánico, pero al verse despojado del apoyo de Tiberio acabó terminando con su propia vida. Por su parte, Livia protegió a Plancina, que no sufrió ningún castigo. A la muerte de Germánico le siguió 3 años después la muerte de Druso el Joven, hijo natural de Tiberio y Vipsania. En ese momento, Nerón César, hijo mayor de Agripina, se convirtió en el heredero natural del imperio. Esto colocaba a Agripina en una posición bastante privilegiada, pero a su vez muy peligrosa. Y es que comenzaron a correr los rumores de que Agripina quería terminar con la vida de Tiberio, primero como venganza por lo hecho a Julia en Pandataria, y segundo para acelerar que su hijo se convirtiese en emperador. Tiberio decidió entonces llevar a cabo una maniobra muy simple: dejar a Agripina sin apoyos. Eso lo consiguió exiliando o provocando el suicidio de la gran parte de su círculo social. Para ello utilizó tácticas tan honorables como acusaciones de adulterio, conspiración e incluso brujería.
Agripina, que claramente veía las intenciones de Tiberio, llegó a atacarle públicamente, acusándole de hipócrita y criticando la imagen tan baja que estaba dando siendo el sucesor del gran Augusto. Y es que, objetivamente, Agripina era la única descendiente directa biológica del primer emperador, y en cierto modo se veía con más derecho que Tiberio para gobernar. Pero se le olvidaba un pequeñísimo detalle: el de ser una mujer en el Imperio Romano. La enemistad de Agripina con Tiberio era vox populi. Agripina cayó enferma, y si bien el propio emperador fue a visitarla, siempre sospechó que era él quien la había envenenado. Las tensiones fueron a más hasta que en el año 27 Tiberio decidió arrestar a Agripina y a su hijo Nerón César, a los que acusó de traición. Además, Tiberio consiguió que Druso César se volviera contra su hermano y su madre para eliminar posibles apoyos a Agripina. Es más, en una de las ocasiones en las que eran transportados por soldados, Agripina se revolvió contra uno de ellos y acabó recibiendo un golpe tan fuerte que perdió la visión de un ojo. Al igual que le ocurriese a su madre, Agripina fue exiliada a la isla de Pandataria, pero Nerón César fue llevado a Poncia. Por su parte, Tiberio nombró sucesor a Druso César. Nerón César se quitó la vida en el año 31. Agripina acabaría muriendo de hambre en el año 33, al igual que lo hiciese Julia tiempo atrás. Y ese mismo año, Druso fue encarcelado, muriendo poco después en prisión. Tras el fallecimiento de Agripina, Tiberio comenzó a alardear de su generosidad, ya que podría haber condenado a muerte a Agripina y no lo había hecho, como si matarlo de hambre fuese mucho más honorable. Y ya que la afinada no podía defenderse, de paso la acusó de libertinaje y de adulterio. Es cierto que Agripina no fue condenada a la damnatio memoriae, pero el día de su cumpleaños fue nombrado como un día nefasto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo conoceremos la historia de Agripina la Menor. Hasta entonces, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.